Ciudadano TV presenta Ecuador no para. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al programa Ecuador no para. Nos encontramos ahora en la ciudad de Loja, acá justamente en las instalaciones del ilustre municipio de Loja. Les saluda Marco Antonio Bravo y con ustedes compartiré los siguientes minutos desde esta ciudad tan importante para el país, algunos eventos y elementos importantes para entender el desarrollo de esta parte del Ecuador, muchas veces dejado a un lado, muchas veces olvidado. Nos encontramos en el salón del municipio de Loja y conversaremos en los siguientes minutos con el alcalde, José Bolívar Castillo, político conocido acá en la ciudad de Loja y también, por supuesto, en el país. Alcalde, gracias por aceptar este diálogo con nuestro programa y bienvenido. A través suyo, a todos los ecuatorianos, un cordial saludo. Estamos para conversar sobre las cosas de la patria chica y de la patria grande, así que a sus órdenes. ¿Qué significa para usted, con toda su trayectoria en estos momentos del país, dirigir a la ciudad de Loja? Bueno, significa responder a la confianza de un pueblo. Confianza que ha sido, yo diría, muy abierta, muy generosa y reiterada. Alguien me decía a mí que qué opino de la reelección indefinida y yo ya estoy aquí en el cuarto periodo. Y las veces que he sido reelegido ha sido en una verdadera batalla del pueblo contra el estamento político, porque el estamento político se ha unido para generar alguna fórmula de impedir que yo vuelva a la alcaldía. Pero el pueblo se ha rebelado en las urnas y ha hecho posible que yo asuma esta responsabilidad. De manera que la reelección aquí, si se quiere usted, ha sido la expresión de la rebeldía de un pueblo que busca forjar a través de su propio esfuerzo su desarrollo y que confía en una persona que de alguna manera hemos tratado de ser consecuentes porque con esa confianza. Cierta clase política nacional condena la reelección que no sé si es definida o indefinida, porque finalmente el pueblo es el que define en las urnas quién puede continuar o quién no puede continuar, es decir, no se le puede negar la posibilidad al pueblo de una postulación. Aquí en el país las reacciones son por lo regular coyunturales, depende de en dónde me encuentre, ¿no es cierto? Es la reacción de la gente. Entonces, si están arriba tienen una opinión, si están abajo tienen otra, ¿no? Entonces son reacciones coyunturales, no responden a una visión estructural de un país. Y yo creo que un pueblo tiene el derecho de darle o no darle continuidad a un proceso, de mantener o no mantener un liderazgo. Yo no conozco país alguno que haya logrado etapas de desarrollo si no ha habido liderazgos firmes, fuertes, que son capaces de conducir los intereses parciales hacia un objetivo común. Y eso requiere de la suficiente energía psíquica para poder saber que lo público está por arriba de los intereses parciales, por más influyentes que estos puedan ser. En Europa existen algunos casos de líderes que están varios años dirigiendo a sus países y la continuidad ha sido importante y básica para determinar resultados en Alemania, en Reino Unido, en España, por mencionar algunos. Así, yo no conozco país que haya logrado niveles de desarrollo fuertes que no haya sido contando con liderazgos importantes que han contado con la confianza del pueblo que se ha unido tras metas colectivas. Porque el liderazgo no es aquel que se gana apoyos en las encuestas adulando al pueblo. El liderazgo más bien es el que convoca al esfuerzo, el que convoca la disciplina, el que convoca al trabajo, el que convoca a subir la cuesta con entusiasmo y con alegría de alcanzar niveles mayores de prosperidad. Usted también tiene detractores políticos acá en la ciudad. ¿Y por qué llega 4 veces a ser alcalde?
ya puede darse cuenta entonces cómo funciona esto, ¿no? Es decir, hay detractores que lo que buscan es, yo diría, impedir que se haga lo que el pueblo aspira a hacer. Yo le pongo el ejemplo, este rato, por ejemplo, estamos ejecutando proyectos muy importantes. Era indispensable concluir la ejecución del Plan Maestro de Agua Potable, que lo abandonaron 10 años. Y que por pura mezquindad política dijeron que eso no valía, que había que archivarlo. Es una obra vital para la ciudad. Vital para la ciudad. Cuando conseguimos los recursos para poder concluir la ejecución del Plan Maestro de Agua, aquí había gente que hasta lo fue a buscar a nuestro amigo Quispe en Zamora para ver si ponen dificultades para que no vayan a traer el agua de Zamora a Loja. A ese nivel. A ese nivel, ¿no? Había que más o menos pedirle permiso a la soberanía de Zamora para poder tomar una captación de agua, para poder traer el agua a Loja, y dificultades de todo tipo. Ahora cuando estamos ejecutando el proyecto de regeneración urbana, que es de vital importancia para la ciudad, pues también hay gente dedicada a ver cómo genera problemas. Y lo lamentable de esto, le digo, y tengo que decirlo de manera pública, es que hay gente de Alianza País, del partido de gobierno, que está metida haciendo causa común con los del CREO, los del MPD, extrema izquierda, extrema derecha. Hay aquí un grupo que dirige una señora que fue de nuestro partido y que lo traicionó a nuestro partido en el Parlamento, y que tiene un grupo que se llama Convocatoria. Con todos ellos hacen causa común para tratar de asfixiar la administración municipal. ¿Han logrado? No han logrado, todo lo contrario. Yo les he dicho bien claro, mientras hay más viento en contra, la cometa vuela mejor y más alto. Prueba de eso fue la gran manifestación de respaldo del día viernes 22 de enero, donde una ciudad de 200.000 habitantes, había más de 15.000 personas, ciudadanos, en las calles respaldando la administración municipal. Yo he sido aquí 40 años político en Loja y yo no he visto una manifestación así. Manifestación surgida del pueblo. Claro, trataron de decir que eran los empleados municipales. Que yo sepa aquí, si entre todos los servidores municipales contamos 2.000 será mucho, ¿no? Pero ahí habían más de 15.000 gentes en las calles. Usted también ha tenido algunas polémicas, por ejemplo, con una concejala que en este momento está detenida. A mí me da mucha pena. ¿Cuáles fueron los temas y los argumentos de esa situación? A mí me da mucha pena de eso, porque yo sé que ella, en el fondo, no es la autora de todo esto. ¿Se dejó utilizar? Sí, se dejó utilizar por determinados politiqueros que ejercen un discurso aparentemente conciliador. Ellos son buenitos, ¿no? Ellos solo propician el bien de la patria, ¿no? Pero por detrás utilizan personas jóvenes o personas que puedan estar en necesidad de tal o cual situación y les ofrecen que van a ser héroes de la lucha contra la tiranía, contra la dictadura. Y entonces esta señora, primero, mediante Twitter, cometió efectivamente una ofensa calumniosa grave. Yo les dije a los abogados, vean, no sigamos querella, hagamos nada más que una contravención, ¿no? Porque ¿Qué es lo que le dijo? Entonces, así se hizo. Pero cosas curiosas, compañero. El juzgamiento de una contravención que debe durar no más de 15 días, porque se trata de una contravención. Aquí duró medio año. Y durante medio año de juzgamiento de una contravención, a la señora concejal la siguieron utilizando, como la siguen utilizando ahora mismo. Desde la mismísima cárcel la siguen utilizando, para seguir reincidiendo en el mismo delito y ahora con mayor gravedad. Accediendo a medios nacionales, hace poco fue a Teleamazonas, inclusive ya no solo me calumnió a mí, sino a mis hijos, ¿no? Y con términos que yo no los puedo aceptar, porque lo que usted es lo que el pueblo cree que es usted, pues. A usted le pueden robar su automóvil que usted trabajando lo repone, pero los bienes morales de una persona, el honor de una persona, eso es irreparable. Entonces yo no puedo, ¿cómo le digo?, convertirme en cómplice de este canibalismo político que tanto daño. ¿Un nuevo juicio o está una nueva planteado demanda? este rato ya una querella, porque lo que hizo durante el medio año de juzgamiento de la contravención fue reincidir en el mismo delito, pero con mayor saña y gravedad. ¿Cómo ha sido su relación con los medios de comunicación? Vea, medios de comunicación que se saben medios de comunicación y que no se creen en la posibilidad de ser ellos los dueños de la opinión pública, pues tenemos muy buena relación.
pero hay medios de comunicación que están acostumbrados al chantaje. Usted sabe que si algo podemos reconocer al gobierno de Correa, y yo lo reconozco abiertamente, es haber enfrentado una situación que en el país era totalmente anómala. Los grupos especulativos bancarios, los grupos de presión económica, controlaban no solo la banca, sino que controlaban la comunicación colectiva. Y entonces, a través de la comunicación colectiva, buscándose periodistas un poco pletistos, ¿no? O sea, ya los contrataban sabiendo que eran lo suficientemente pletistos, insidiosos, para ponerlos al frente, a que muerdan, ¿no? A que se encarguen de morder. Entonces ellos determinaban qué políticos siguen y cuáles salen. Es decir, la república era una república sometida al poder de los medios. Y eso no es república, pues. Era una manipulación mediática que tenía apariencias de democracia política. Y eso había que enfrentarlo. Y el presidente Correa ha hecho bien en enfrentarlo, y yo lo he respaldado en eso. Cuando estuve de asambleísta inclusive, yo propuse, porque esa ley que le llamaban mordaza y que era una burla porque era una mordaza sin muelas, se le ponga por lo menos alguna autoridad que pueda ejercer la aplicación de eso que está normado en la ley. Y se creó la superintendencia y las intendencias. Ahora, lo grave es que yo veo que malentienden los superintendentes su papel, creen que son jueces. Y un superintendente claro, no es juez. Su rol no es ese. El superintendente es quien interviene. No es juez. Ellos están esperando que venga el interesado a denunciar para abrir procesos que demoren meses en tramitarse. Usted ha tenido acá algunos problemas y conflictos con ciertos medios. Tremendos problemas, ¿no? Un verdadero asedio mediático. Yo, por ejemplo, esta mañana mismo escuchaba en una radio que ya abusa demasiado de esto, y lo tengo que decir, yo no escondo los nombres, Radio Centinela del Sur, un programa del señor Lenín Paladines, que es el primer receptor de la publicidad oficial del Estado. El señor tiene la publicidad del Estado abundante en su chequera, y él está dedicado ahí permanentemente a combatir tanto al gobierno nacional, en la persona del presidente Correa, ¿no? Y al gobierno municipal en la persona de este alcalde. Pero eso sí, muy abierto a todos los que desde las filas del uno y el otro quieran adoptar una actitud contraria a ese liderazgo. Entonces, no se puede tolerar eso. Ese asedio mediático, esas campañas de estigmatización de manera sistemática que se mantienen, la superintendencia de comunicación tiene que enfrentarlas y no las enfrenta, porque los superintendentes creen que ellos son jueces. ¿Usted cree que la Ley Orgánica de Comunicación, que va a cumplir ya 3 años, está cumpliendo su objetivo? No, es un remedio. Es lo mismo que está pasando con el Código Integral Penal y es lo mismo que está pasando con algunas de las leyes. Y la misma Constitución tiene mucha razón el presidente en aplicar las primeras tandas de enmiendas. Claro, entre esas había algunas que ni quitan ni ponen, ¿no? Que las pusieron de relleno, pero que eran muy importantes, por ejemplo, 4 que pasaron ahí que eran fundamentales. La no aplicación del Código de Trabajo ni de la contratación colectiva al interior de las entidades y empresas públicas. Que el sistema de seguridad nacional está a cargo de la fuerza pública, que se integra por Fuerzas Armadas, Policía Nacional y policías municipales, que forman un solo sistema, así como el sistema educativo, escuela primaria, secundaria y superior, igual manera, en seguridad. Seguridad básica, policías municipales, se encargan de tránsito, de contravenciones municipales y de defensa contra incendios y enfrentamiento de desastres. Policía Nacional, que se encarga de la seguridad interna, de la aplicación de la sentencia de los jueces y del combate al delito. Y las Fuerzas Armadas, que protegen la soberanía nacional, no solo es cuestión de mapas ni de fronteras. La soberanía nacional cuenta en que las normas que el Ecuador tiene vigentes tengan aplicación plena hasta en la más humilde de los pueblitos de nuestra patria. Pero se dijo también que se desnaturaliza la función y la esencia de las Fuerzas Armadas. Es que las Fuerzas Armadas, algunos creen que serían encargadas solamente de cuidar fronteras y de cuidar los mapas, ¿no? Y eso no es así. La seguridad nacional es integral. Cuando no puede la Policía Municipal enfrentar una situación de incumplimiento de una ordenanza, tiene que venir la Policía Nacional en su auxilio. Y cuando no es suficiente la Policía Nacional, tiene que entrar las Fuerzas Armadas. Porque la soberanía nacional no solo es el mapa, sino la posibilidad de que esa ordenanza del Consejo Municipal de San Juan Pamba o de Curichanga, en el territorio de ese cantón,
tenga plena vigencia y que no haya ningún poder, ni extranjero ni interno, que pueda oponerse a la legítima norma que está encuadrada en los términos constitucionales. Todo eso es soberanía nacional. En este contexto, ya para ir a la segunda parte, en donde hablaremos de las obras y su proyección dentro del municipio, quisiera comentarle cuál es su criterio sobre la situación política que vive el país atada a las circunstancias económicas, muchas de ellas por factores externos que han incidido en la situación que estamos viviendo. Yo creo, estimado amigo, que la realidad siempre será la realidad y que la definición de lo que somos nunca es lo que decimos, ni peor lo que publicitamos, sino solo lo que hacemos. Entonces, en ese marco, cuando un país, por factores externos, internos y de diversa naturaleza, entra en crisis económica, ya puede ser el gobierno de izquierda, de derecha o de extremo centro, si quiere usted, pero tiene que enfrentar la realidad económica. No es cuestión de izquierda ni derecha. Y el jueguito político es muy simple, ¿no? Si está en crisis económica, entonces yo tengo que aprovecharme de la crisis económica para echarle la culpa de la crisis económica al que está al frente del mando. Y el que está al frente de la administración pública tiene que, con la prudencia que corresponde, tomar medidas para enfrentar esa crisis económica, como lo haría cualquier padre de familia frente a la situación económica de su familia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejar de consumir lo superfluo, procurar ingresos adicionales. Pero aquí la futbolización de la política consiste en que, como yo soy del Emelec, tengo que tratar de meterle goles al Barcelona. Y como soy del Barcelona, tengo que meterle goles al Emelec. Y entonces, claro, en eso está de por medio un país, ¿no? Y deberían entender. ¿Está de acuerdo usted con la última reforma y el proyecto que se ha enviado con carácter urgente, económico, tributario, financiero a la Asamblea? Vea, a mí me parece que el tema de, primero, estigmatizar y poner dificultades al consumo de aquello que se sabe que es contrario a la salud humana, está bien hecho, y eso no solo debió hacérselo con motivo de la crisis económica, sino mucho antes inclusive. Aquí hay que hacerle saber al pueblo ecuatoriano que el alcohol es una máscara para cobardes, que hace grave daño a la salud, que esconde la posibilidad de que el ser humano enfrente su realidad. Y poner gravámenes a eso es un medio que yo lo considero legítimo. ¿Está de acuerdo entonces? Estoy absolutamente de acuerdo. Inclusive no solo eso, sino estigmatizar el consumo del alcohol. Aquí en este país no hay cómo hacer ni una primera comunión si no tiene de por medio comprados los fermentos debidos para distribuir a los invitados, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, hay que saber que eso está mal. Segundo, el tema de consumo de determinados alimentos, entre comillas, que sabemos que en exceso producen grave daño a la salud. Esa es otra fuente importante. Y está bien concebido el tema para que, por ejemplo, el pueblo ecuatoriano consuma más leche, consuma más jugos naturales. Hay poco hábito para eso en los ecuatorianos. Y dejemos de consumir bebidas que con un poco de gas tienen cantidades ingentes de azúcar y que producen graves daños a la salud humana. Que pueden ser, en ese caso, no es como en el caso del alcohol. El alcohol debería definitivamente decirse eso no sirve nunca. Pero las bebidas estas podrían tomarse en determinado momento. Ahí sí cabe el término con precaución, como suelen decir, ¿no? Con moderación. Beba con moderación. En este caso puede ser con moderación. En el caso del alcohol yo no creo, porque el alcohol se sabe bien cuál es el efecto que produce. Muy bien, vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a regresar. Estamos dialogando con el alcalde de la ciudad de Loja, José Bolívar Castillo. Enseguida hablaremos sobre las obras, sobre su proyecto dentro de la alcaldía de la ciudad. Aquí estamos con ustedes, enseguida regresamos. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas,
sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos aquí en el salón de la alcaldía de la ciudad de Loja. Estamos conversando con el alcalde José Bolívar Castillo. Hablemos de temas locales, señor alcalde, y hablemos de sus proyecciones, de sus objetivos básicos, la conclusión de los proyectos del Plan Loja 21, Siglo XXI. siglo XXI, y la necesidad de proyectar a la ciudad dentro del contexto de liderazgo del sur del país. ¿Qué significa este Plan Loja siglo XXI? Bien, a finales pues del siglo pasado, nosotros consideramos necesario montar un plan con visión de largo plazo para Loja. Y este fue el Plan Loja siglo XXI, que comprendía primero grandes obras de infraestructura sanitaria y urbanística, que creen la posibilidad del desarrollo armónico, integrado y multipolar de la ciudad. Y luego de ejecutado esos proyectos, ejecutar un gran proyecto de regeneración urbana de la ciudad que sirva de base para hacer de la ciudad un polo de atracción, no solo del turismo, no solo de los aspectos culturales, sino de atracción de inversiones en todos los campos, especialmente la tecnología más avanzada. Y yo creo que usted sabe que para lograr esos objetivos no se los puede lograr solo dentro del territorio de un cantón. Es decir, rebasa al cantón. Rebasa al cantón. Se requiere el apoyo de otros sectores. Así es, porque hay decisiones que no están dentro del cantón. Yo le decía a algún ciudadano, para poder contar con Smart Cities, necesitamos antes contar con un Smart Country. Si el país se asfixia en esta bipolaridad centralista, que hace que se gaste la mayor parte de la plata en obras de descongestionamiento de las grandes metrópolis, pues no vamos a lograr un desarrollo armónico de todo el Ecuador. Pero siempre se ha pedido, siempre se ha buscar, valga la redundancia, un polo de desarrollo acá en Loja, pero no se ha logrado, no se ha cumplido. Porque ha habido un contexto, yo diría, nacional, bastante adverso a la equidad territorial. Vea, le pongo el caso inclusive de la propia Asamblea Constituyente de Montecristi. Ahí, ya en el estatuto para la Asamblea, yo por eso no quise ir al Hotel Dan Carton a firmar eso cuando estaba de diputado, porque yo no estoy de acuerdo en eso. Y ya pusieron cosas como estas en el estatuto de la Asamblea, que deberá haber 24 asambleístas nacionales. No sé dónde sacan esa figura. Yo no conozco país alguno en el mundo, ni en Estados Unidos se les ocurre tener senadores federales y senadores por cada estado. ¿Y qué significa tener entonces los representantes nacionales y también provinciales? ¿Sabe qué es lo que significa? Darle un andarivel a la farándula política nacional. Eso significa.
concentrar el poder, absurdo, de una manera absurda. Los diputados o asambleístas representan al país, todos representan al país, y tienen una función de carácter nacional. Entonces no puede haber pues diputados nacionales y diputados provinciales. ¿Y esa representación nacional perjudica a lo local? Perjudica gravemente. Le voy a pedir que me permita concluir la idea. Ya metieron 24 asambleístas nacionales. Metieron además asambleístas internacionales, que es una figura bastante crítica. Si nosotros en nuestra Constitución tenemos la figura de la ciudadanía universal, quiere decir que cualquier persona que viene al Ecuador, se establece en el Ecuador y trabaja en el Ecuador, tiene iguales derechos que todos los ecuatorianos. Y cualquier ecuatoriano que emigra a otro país tiene derechos también en esos respectivos países. Pero ellos también necesitan tener su representante. Y yo le veo que esas representaciones internacionales se han prestado a situaciones que no son adecuadas, porque todos sabemos cómo funciona la elección de estos asambleístas internacionales, cómo se conforma y cómo se maneja eso. Entonces, usted le suma a los 24 nacionales, me parece que eran como 12 internacionales, a los 21 que tenía Guayas y 20 que tenía Pichincha, usted ya tiene la mayoría absoluta de la Asamblea que responde a esta visión centralista y bipolar del país. Entonces, claro, el presidente de la República siempre tuvo el intento, yo recuerdo las conversaciones que con él sostuvimos en estos momentos, digamos, de cambio en nuestro país. Equidad territorial ante todo y sobre todo, porque la equidad territorial es la base de la equidad económico-social. Pero cuando se quiso poner, por ejemplo, que el país se organiza en regiones, provincias, cantones y parroquias, de inmediato los asambleístas pusieron, más abajito del artículo 242, que las regiones son a la carta y que serán las prefecturas las que resuelvan hacerse el harakiri generando una región, es decir, una instancia superior de poder. Y resulta que eso es impracticable. No sucedió nunca. El mismo alcalde, prefecto Baroja, Claro, él es el primer puso interesado en el eso. grito en el cielo. El primer Pero también interesado puso el en grito en el cielo porque no Claro. se ha logrado cumplir. Es No obvio. están en condiciones de hacerlo. Él era el primer interesado en eso. Es obvio, ¿no? Y el prefecto del Guayas igual debe haber estado en la misma, ¿no? Es decir, ya, aquí no vamos a crear las 7 regiones, porque eso significa equidad territorial, y quien ha concentrado el poder de manera bipolar, no le interesa cederlo. Si por esa vía no se pudo, ¿cómo lo va a hacer usted acá? Bueno, ahora tenemos la enmienda constitucional, ¿no? Esa enmienda tira a las calendas griegas el tema de las regiones. Pero nosotros estamos planteando, con Berito Arias, y lo hemos presentado al presidente de la República, y al CAL también, una nueva enmienda que tiene 10 puntos básicos, que son fundamentales. Entre esos está que los prefectos provinciales se eligen del padrón rural, que los consejeros provinciales no son los alcaldes, sino un representante por cada cantón elegido en el padrón rural del cantón. Que los recursos se asignan no solo por la población de la ciudad, sino que si los consejos provinciales tienen que ver con el sector rural, se asignan en función de la población rural y del territorio al que tiene que servirse más el per cápita existente en esa circunscripción territorial. Es decir, criterios nuevos. Eso es responder la aspiración de las juntas parroquiales. Exacto. Las juntas parroquiales, conozco que el presidente está propiciando eso y nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso y vamos a hacer aquí una reunión también de alcaldes de ciudades intermedias y ya nos hemos contactado con algunas ciudades intermedias del Pero país. los grandes prefectos se oponen a eso. Evidentemente. Aquí hay una visión centralista del Estado que puede estar en la izquierda, en la derecha, en uno y otro lado, pero que tiene una visión de que el país tiene que desarrollarse a través de las grandes metrópolis y ese no es el camino. El nivel de vida de las grandes metrópolis, estimado amigo, decae tremendamente por efecto de este centralismo. Yo veo que los que viven en Quito y Guayaquil pagan caro. Claro, los que tienen mucha plata se encierran en sus falansterios que tienen ahí donde viven pues a su manera, ¿no?
Pero las ciudades están llenas de aglomeración, de insalubridad, de inseguridad. Y no puede seguir este país por el camino de seguir gastando la cuarta parte del presupuesto de inversión del Estado en obras de descongestionamiento en Quito y Guayaquil. Tenemos que buscar el desarrollo armónico de todo el país. Yo le decía al ministro de Industrias, aquí había una empresa farmacéutica que quería invertir en Loja. Le pusieron 1000 dificultades y fue a parar invirtiendo en uno de los dos polos. No digo cuál porque no quiero contradicciones. Pero es que desde el gobierno central tenemos que ejercer una política congruente con el decreto que el presidente de la República ha dado. El presidente de la República tiene vigente un decreto, que es el decreto 878 del 18 de enero de 2008, que manda que este país se organiza en 7 regiones horizontales y 2 metropolitanas. Eso que está vigente no se lo ha puesto, ni siquiera para el censo que se produjo 2 años después de ese decreto, se tomó en cuenta el tema de las regiones. Se lo volvió a hacer al censo por provincias y cantones. Entonces, estimado amigo, yo sé que hay muchas cosas del Plan Loja Siglo XXI que no podrán ser absueltas aquí dentro del Cantón Loja, que tienen que ser absueltas en un contexto nacional. Y por eso es que el ARE, nuestro movimiento, es un movimiento que busca, si quiere usted, introducir dentro de las revoluciones, de la revolución ciudadana, esta gran revolución que es la revolución territorial. Pero cambio de la matriz territorial. ¿Qué impacto puede tener si es un movimiento local? Bueno, nosotros sumamos fuerzas a gran cantidad de movimientos regionales y locales del país y sectores de otros partidos grandes que también son muy sensibles a esto, así como la gente que actúa desde las distintas provincias, que va tomando conciencia de que en este Ecuador no va a haber equidad económico-social nunca si antes no forjamos equidad territorial. Entonces, si usted reúne a los representantes de ciudades intermedias, ¿para qué? Para que podamos plantear ante el gobierno y ante los futuros gobiernos una posición que lleve a que el Ecuador vaya avanzando en la línea de la equidad territorial, sistemáticamente. No podemos seguir concentrando todo en las grandes metrópolis. Más aún, yo creo que la reunión de Hábitat que va a haber en Quito en octubre debería ser la oportunidad para que la humanidad reflexione sobre esto. El mundo no puede desarrollarse a través de la metropolización. El mundo tiene que caminar, como ya lo han reconocido en muchos ámbitos de la Tierra, hacia una organización con ciudades intermedias ubicadas en regiones. Regiones no son climas, aquí en el Ecuador confundimos clima con región, tenemos sierra, costa y Amazonía, no. Las regiones son espacios nacionales interdependientes, ciudades intermedias que estén en posibilidad de dar valor agregado a su producción primaria y que tengan la posibilidad de exportarla directamente a su producción primaria y no depender de ciertos polos donde mediante una intermediación perversa, viciosa, hace que la mayor parte de los ingresos vayan a los grupos especuladores y no a los grupos productores. Para una decisión a este nivel, perdón, alcalde, se requiere de recursos. Y en este momento la situación es compleja en el país. Entonces vuelve una vez más a ser casi impracticable esa aspiración. No, yo le diría todo lo contrario. La pobreza es el aceite que hace mover mejor los cambios. Dios escribe derecho con renglones torcidos. Cuando hay mucha plata, todos nos convertimos, los alcaldes, presidentes, todos nos convertimos en regalones, ¿no? Pero cuando se acaba la plata, cuando no hay plata, tenemos que imaginar formas y ahí tenemos que dar muestras de hacia dónde apuntamos. O hacia cargarle el peso de la crisis a la gente más pobre, como estaban acostumbrados a hacer los gobiernos anteriores, o hacer de la crisis y de la pobreza la oportunidad para los grandes cambios. ¿Y el Estado debe seguir siendo el gran ejecutor de las obras a nivel nacional? Evidentemente, el gran inversor. Pero tiene que establecerse en la estructura del Estado ecuatoriano, mi estimado amigo Bravo, algo que es elemental y que no está establecido en nuestra Constitución todavía, que es a quién le corresponde hacer qué y con qué recursos. ¿Quién, qué y con qué? Eso tiene que estar claro en el territorio nacional. En el ámbito nacional corresponde esto, esto, esto. En el ámbito regional, en el ámbito provincial, exclusivamente el área rural, por cierto, que no, los prefectos no se conviertan en alcaldes paralelos de las capitales provinciales donde está la mayor parte de los votos, porque es lo que ha venido pasando.
en el ámbito municipal y en el ámbito comunitario o parroquial, que no se puede demagógicamente llamar a las parroquias gobiernos autónomos descentralizados, porque eso es yo diría una exageración, eso es una farsa. No puede usted, con un presupuesto de 200, 300 mil dólares al año, tener un gobierno autónomo descentralizado. Eso es cuento, ¿no? Por más que el gobierno ya les ha puesto, creo que como 200 millones anuales a las parroquias, si usted divide para 834 parroquias, resulta que cada una recibe alrededor de 300.000, dividido para 12 meses o 13 meses del año. Entonces eso les toca a razón de 15, 20 mil cada parroquia por mes. Entonces, ¿cómo organiza usted un gobierno autónomo descentralizado? ¿Y cuál es la solución? La solución Porque estamos es que hablando ya de los 3 niveles que son los GATS. Exactamente, el nivel nacional, ¿no? El nivel regional como mecanismo de desconcentración, no de descentralización. Las provincias, el nivel provincial exclusivamente para el ámbito rural, con las juntas parroquiales rurales, y el ámbito municipal, que es el que toca lo local. En la práctica, ¿usted en las competencias de su desarrollo tiene conflictos con la prefectura, por ejemplo? Gravísimos, y no solo es con esta prefectura, ya desde muchos años atrás, ¿no? Con la excepción de alguna prefectura donde hubo un caballero muy noble que él lo único que hizo fue dedicarse exclusivamente a lo suyo, que era lo rural. Pero el actual prefecto fue su coideario. Fue también, de Rafael la Dávila. democracia cristiana cuando propiciamos el socialismo comunitario, asunto que ya se han olvidado, ¿no? Y después fue también del MIDE, del ARE, fue de nuestro movimiento, ¿no? Así es, yo no voy a reclamarle, cada cual es libre de tomar sus opciones, pero en realidad lo que nos pasa, y esto no es problema de Rafael Dávila, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Carlos, esto sucede, es cuestión estructural. Todos los prefectos quieren gastar sus esfuerzos y sus inversiones en el lugar donde están los votos. ¿Y dónde están los votos concentrados? En la capital provincial. Entonces los prefectos se convierten, a fuerza de esa situación política, en alcaldes paralelos. Y es un despilfarro de recursos y misericordia. Eso no puede ser. El país no puede vivir de pisarse las mangueras unos y otros y despilfarrar recursos. Por tanto, lo que está planteando el CONAGOPARE, y que lo tratan de disimular y tapar, porque hay gente de la izquierda, entre comillas, que no entiende ese lenguaje, les importa más bien trasladar a la ley de administración pública todo lo que estaba en el Código de Trabajo, que este tipo de cosas, ¿no? Ya metieron el derecho de huelga, que yo no conozco algún país socialista en el mundo que tenga derecho de huelga del administrador público. Yo no conozco ninguno, pero aquí ya metieron eso, ¿no? Entonces esa gente quiere tapar esta cuestión. Nosotros tenemos que insistir, y estamos insistiendo ante el presidente de la República, que la segunda etapa de enmiendas constitucionales, aunque no la podamos aprobar en este periodo y quede la segunda parte para el siguiente periodo, hay que sacarla adelante. Y ahí están todos estos conceptos de orden territorial que hagan posible darle al país equidad territorial. Entre otros, disminuir el número de legisladores para que tengamos ya no una representación nacional y provincial, sino lo que debe ser. Todos los diputados representan al país y son elegidos en su respectiva provincia. El tema iba también al timing político. Usted, político de 40 años, conoce, sabe que hay momentos y momentos. Y en este instante estamos hablando ya, entramos un poco en una campaña electoral en donde estos temas no sé si serán los importantes y prioritarios para el país. Exactamente eso quería tocarlo, mi querido amigo Bravo, el timing político. Exactamente. Estos temas son los que tenemos que ponerles a los candidatitos que quieran hablarnos solo de cosas bonitas en campaña. Hay que ponérselos por delante a estos temas, para que no digan que ellos están a favor del bien y en contra del mal, ¿no? Y que son buenitas personas, ¿no? Sino que enfrenten estos temas. A ver, ¿están de acuerdo con la disminución de los legisladores o no? ¿Están de acuerdo con que sigue el Estado dándole plata a los partidos políticos o no? ¿O se entiende que los partidos políticos no pertenecen al Estado, que pertenecen a la sociedad y que tienen que financiarse con la cuota de sus socios, debidamente todo esto registrado a través del Estado para que no se den filtraciones de recursos indebidas? Porque además de recursos tienen espacios gratuitos. Eso es en los otra medios cosa. de Yo comunicación. planteaba en aquella reforma a la ley de comunicación y a varias leyes, cuando fui diputado en la época de Febres Cordero, no sé si usted estuvo entonces en la prensa,
planteamos una reforma que tocaba estos aspectos de la comunicación y mandaba que se prohíbe toda publicidad de alcohol, cigarrillo y drogas y que cuando se convoca un proceso electoral, el 25% de los espacios de los medios de comunicación tienen que estar destinados a la difusión equitativa de los programas de gobierno y hojas de vida de los candidatos legalmente inscritos en un proceso electoral. Eso tenemos que darles. A los partidos, en lugar de darles plata para que reciban más plata, ¿no?, y sigan engañando al pueblo con la manipulación de la opinión pública, pues darles la posibilidad de que de manera equitativa, cuando se convoca un proceso electoral, el 25% de los espacios de medios públicos o privados, con cobertura de costos, debe estar destinado a que difundan ahí sus propuestas programáticas como la hoja de vida de sus respectivos candidatos y que esto se lo haga de una manera equitativa y abierta. Alcalde, usted está 2 años prácticamente ya en este nuevo periodo. Así es. ¿Cuánto se ha cumplido de sus promesas, expectativas y planificación? Yo doy gracias a Dios y al pueblo de Loja y a su respaldo. Porque si fuera por los señores de la oposición, entre comillas, entre los cuales lamentablemente tengo que sumar este rato a algunitos de Alianza País, si fuera por los de la oposición, aquí no hubiéramos podido hacer nada. Cuando estábamos culminando el Plan Maestro de Agua Potable, metieron todos los problemas habidos y por haber, conté con el respaldo del presidente de la República, del vicepresidente de la República, y en esto quiero también destacar la actitud del vicepresidente Glass, que es un tipo frontal y con mano dura para poder empujar las cosas cuando la gente las quiere detener. Hizo posible que consigamos los recursos y podamos superar una serie de problemas que trataban de interponer a la terminación del Plan Maestro. Hemos terminado el Plan Maestro de Agua Potable, hemos logrado, en medio de la crisis, conseguir los recursos para la ejecución del proyecto de regeneración urbana. Es un proyecto de más de 70 millones de dólares, que estamos ejecutándolo este rato. Quisieron hacernos problemas con el cobro de los impuestos municipales, porque asimismo la tesis, el dogma social cristiano de no más impuestos, pues, ¿no? Exigir más gastos, pero no más impuestos. Entonces ya vinieron aquí con ese cuento, incluido algunos de Alianza País, del Cabildo, que querían poner problemas al cobro del impuesto predial, porque cada 2 años tiene que hacerse un reavalúo catastral. Y el reavalúo es de cajón, no es esto que lo tiene que hacer el Cabildo. Eso se hace porque es una cuestión técnico-administrativa. Y quisieron poner problemas al cobro del impuesto predial. ¿Y con esto qué porcentaje le cuento la verdad. Los primeros 15 días del mes de enero pagaron más del 50% del impuesto predial. Este pueblo de Loja, yo me saco el sombrero, porque es un pueblo que sabe lo que quiere y que es absolutamente disciplinado y leal. Por eso hemos logrado, por ejemplo, la clasificación domiciliaria del reciclaje de la basura, porque la gente sabe que cuando tiene una basura orgánica tiene que ponerla en el tarro verde, y cuando tiene una basura inorgánica tiene que ponerla en el tarro negro, y sacamos la basura clasificada desde los domicilios y podemos reciclarla. Y hemos ensayado una serie de proyectos muy importantes, por ejemplo, en materia de comercialización, para poder agilitar a que los productores salgan directamente con sus productos a las ferias libres de los barrios, las ferias agroecológicas. Hemos podido fomentar la actividad cultural de una manera enorme en esta ciudad que tiene una eminente vocación cultural y que, como decía el presidente Correa, su vocación cultural tiene que ser una de las palancas sobre las que se sostenga el impulso de los otros sectores de la economía. Por eso es que se ha puesto aquí en Loja, por ejemplo, el Festival Mundial de Teatro y Artes Escénicas, que tendrá que realizarse el próximo mes de noviembre aquí. Con el nuevo teatro. Con el nuevo Teatro de la Cultura Nacional Benjamín Carrión, que es un teatro para 1000 butacas, que está ubicado justamente donde era antes el complejo ferial, que vamos a tener que reubicarlo, pero que ahí se iniciará este gran festival nacional. Entonces, vamos haciendo de la cultura también una palanca para impulsar el turismo, e impulsando el turismo, poder impulsar los otros sectores de la economía. Finalmente, alcalde, ¿cuál es el porcentaje de autogestión que tiene el municipio de Loja? Le voy a resumir en términos presupuestarios. El municipio de Loja tiene un presupuesto de alrededor de 140 millones de dólares. Cerca del 40% de eso son ingresos propios, vía tributaria, vía tasas, vía multas y contribuciones especiales de mejoras. Un poco más del 30% son transferencia de lo que corresponde constitucionalmente. Son
situados constitucionales, como se dice, que tiene que transferirse al gobierno cantonal, que esta vez han bajado. ¿Por qué? Cosa extraña. Yo no sé qué lamenta el señor alcalde de Guayaquil y otros alcaldes. Pues si bajó el precio del petróleo y si los municipios somos parte de los ingresos petroleros, pues hemos de recibir, claro, pues debe haber algún impacto. Debemos de recibir menos, ¿no? Eso yo no sé dónde está el problema. Entonces estamos recibiendo un poco menos, entonces estamos por alrededor de la tercera parte que viene de transferencias nacionales y un poco menos de la tercera parte para completar el 100% proviene de créditos nacionales e internacionales, reembolsables y no reembolsables. Eso constituye el presupuesto del municipio de Loja. Entonces es un municipio con una alta participación de autofinanciamiento. ¿Está financiado entonces? Estamos financiando con el pueblo, porque pese a que las voces de la oposición, entre comillas, lo que quisieran es que el pueblo entre en una discusión de no pagar impuestos, de que poco menos que hagamos un plebiscito para ver si quieren pagar impuestos o no, ¿no? Eso es lo que proponen. La gente aquí les da clase, ¿no? Los primeros 15 días habían pagado más del 50% del impuesto predial, pese a que ese impuesto predial subió porque se tuvo que hacer el reavalúo catastral que corresponde hacer a todos los municipios cada 2 años. Y eso quiero decirles bien claro, desde el ángulo también de las ciudades intermedias del país, y lo vamos a decir los alcaldes de las ciudades intermedias del país, los señores alcaldes de las grandes metrópolis tienen que cobrar lo que tienen que cobrar de impuestos, no están cobrando. No lo hacen, no incrementan. No lo hacen, porque como son pichones de presidente, entonces tienen que portarse bonito. Entonces hay concurso de belleza, a ver quién cobra menos. Y eso no puede ser así. Al pueblo hay que hacerle entender que lo que se hace es resultado del esfuerzo conjunto y del pago de los impuestos. Vea, en el caso de Quito, por ejemplo, se gastaron cerca de $6.000 millones en obras de infraestructura para el nuevo aeropuerto de Tababela. Eso generó una plusvalía gigantesca en todos los terrenos que rodean el aeropuerto de Tababela, en los valles. Entonces no querían pagar la plusvalía. ¿No? Y de pronto sale que va a aprobarse una reforma a la ley de plusvalía y ponen el grito en el cielo que van a subir. Todo era una estrategia para no pagar la plusvalía. Eso resultó. Alcalde, ha sido un gusto conversar con usted en esta oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, hemos dialogado con el alcalde de la ciudad de Loja, José Bolívar Castillo, justamente aquí en la capital de la provincia. Hemos hablado de diferentes temas que son importantes en el contexto local y también nacional. Volveremos en una próxima oportunidad con más entrevistas aquí en el programa Ecuador no para. Hasta entonces. Ciudadano TV presentó Ecuador no para. Inicio de espacio publicitario.